¿qué puede llevar a una persona a infligir más de 90 heridas a una víctima? ¿Furia, venganza o el miedo a ser descubierto? La historia de Miriam Vallejo es un caso donde todas las pruebas apuntan a una sola persona, pero no hay suficientes evidencias para una condena. La investigación lleva ya 6 años. El asesino sigue libre. Para cambiar radicalmente la vida, hay que salir de la zona de confort y trabajar duro por los propios objetivos. Pero no todos están destinados a vivir hasta el momento en que sus sueños se hacen realidad. Algunos mueren a mitad de camino. El 9 de agosto de 1993, en la capital de España, nació Miriam Vallejo. Hija única, creció en un ambiente de cuidado y amor. Desde pequeña mostró una increíble ternura hacia los animales. No podía pasar de largo ante un gato o perro callejero. Siempre se detenía para alimentarlos. La bondad y su cálido trato hacia los demás se convirtieron en sus principales cualidades. Ya en el colegio, la niña soñaba con ser veterinaria. Sus padres notaban cómo pasaba horas con los animales de los vecinos, cómo se le iluminaban los ojos al ver a cualquier perro sin raza. Pero con el tiempo, sus planes cambiaron. Después del colegio optó por una formación en sanidad, obtuvo la cualificación de auxiliar de enfermería y luego realizó un curso de gestión administrativa. Su primer trabajo fue como técnica de laboratorio en una empresa farmacéutica. Más tarde cambió de empleo y ascendió a jefa del departamento de ventas de equipos informáticos. La joven trabajaba activamente, buscando la independencia financiera. Sus superiores y compañeros la describían como una persona responsable y dedicada a su trabajo. Miriam siempre se distinguió por su determinación. Entendía perfectamente que los deseos no se cumplen sin esfuerzo. Llegaba antes que nadie y se iba la última. Hacía turnos extra, ahorraba cada euro. Hasta terminar sus estudios, vivió bajo el techo de sus padres, pero ahora sentía la necesidad de ser independiente. Uno de los incentivos fueron sus 2 perros grandes. Quería una vivienda espaciosa donde pudiera instalarse cómodamente con sus animales. Miriam soñaba con una casa grande con terreno, preferiblemente fuera de la ciudad, donde los animales pudieran correr libremente. Se imaginaba la mañana, abrir la puerta, los perros saliendo al terreno, sin quejas de vecinos, sin estrecheces. Por supuesto, la compra de una propiedad requería un dinero que aún no tenía. Pero la joven no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. La solución fue alquilar una casa con su amiga Celia. Así, ambas ahorraban y finalmente obtenían su independencia de los padres. La vivienda resultó ser espaciosa y amplia, aunque no eran solo 2 personas. Al plan se unió el novio de Celia, Sergio. Los jóvenes se conocieron en una fábrica de baterías, donde ambos trabajaban. Él era técnico de mantenimiento de equipos, y ella trabajaba en el laboratorio. Miriam apenas lo conocía. Se habían visto un par de veces cuando Celia llevaba a su novio de visita. Una pareja normal, nada especial. El trío encontró una opción adecuada
y pronto se mudó a Villanueva de la Torre, un pueblo de provincia con abundantes tierras agrícolas y empresas industriales en las afueras. Eligieron una zona tranquila y segura, con un bajo índice de criminalidad y una pequeña población local. Allí todos se conocían de vista. Los coches circulaban despacio. Por las tardes la gente paseaba a sus perros y saludaba a los vecinos. Poco a poco, los inquilinos comenzaron a instalarse en su nuevo hogar. Miriam apreció el cambio de inmediato. Le encantaban especialmente las amplias zonas y descampados donde podía pasear a sus queridas mascotas durante largo rato. Salía por las tardes con 4 perros, 2 suyos, 2 de Celia, y deambulaba por el borde de la zona residencial. Allí donde terminaban las casas y comenzaba la maleza, fue precisamente aquí donde, el 16 de enero de 2019, paseaba una pareja de jóvenes vecinos. La noche era fría y tranquila. Entre los arbustos, lejos de los senderos, encontraron a una joven cubierta de sangre. Los testigos llamaron inmediatamente a una ambulancia y pidieron que se dieran prisa. La víctima mostraba signos de vida, respiraba, se movía. Desafortunadamente, cuando llegaron los servicios médicos, ya no había nadie a quien salvar. La sangre había dejado de pulsar, el cuerpo se había enfriado. La víctima fue rápidamente identificada por los vecinos que se habían congregado. Miriam Vallejo, de 25 años, se había mudado a la casa hacía solo unos meses y aún no había conocido a todos. Pero muchos la habían visto pasear a los perros regularmente por los descampados, por lo que la reconocieron de inmediato. Alta, de pelo oscuro, siempre con gorro y bufanda, siempre con 4 animales. La joven murió a causa de múltiples puñaladas. Los golpes se concentraban en el pecho, el cuello, la espalda, los costados y los brazos, claros signos de una defensa desesperada. La sangre empapaba su ropa, la tierra a su alrededor, las hojas. Los detectives averiguaron la dirección de la fallecida y se dirigieron de inmediato a sus compañeros de casa. Era necesario reconstruir las últimas horas de vida de Miriam y los acontecimientos de esa noche. Según se supo, sobre las 8:30 de la tarde salió a pasear con sus mascotas. Tenía 2 perros propios de razas grandes, más otros 2 que pertenecían a su compañera de piso, Celia. La propia Celia había regresado de un viaje a otra ciudad poco antes de que llegara la policía y no tenía ni idea de la tragedia. Sin embargo, ya en el camino le había extrañado que su amiga no respondiera a sus llamadas. Celia marcó 1, 2, 3 veces. Saltaba el contestador, luego solo tonos. Además, ninguno de los 4 animales estaban en casa. Por cierto, los perros esperaban tranquilamente a que Celia los recogiera. Permanecieron junto al cuerpo de la víctima, justo en la escena del crimen. Estaban sentados en la hierba, sin ladrar ni gemir. Simplemente esperaban. La policía interrogó de inmediato a varios testigos en el descampado. Se trataba de un grupo de vecinos que también paseaban a sus perros en esa zona. Todos contaron que habían visto a Miriam. Estuvo paseando con ellos unos 10 o 15 minutos antes de recibir las heridas mortales. La conversación transcurrió con calma. Nada hacía presagiar la tragedia. La joven estaba de buen humor, sonreía, bromeaba sobre uno de los perros que no quería volver a casa.
pero poco después se separó del grupo de paseadores y se dirigió hacia el descampado donde más tarde encontraron su cuerpo. Según los testimonios, la atacaron casi inmediatamente después de que desapareciera de su vista. Entre la conversación y su muerte pasaron apenas unos minutos. Teniendo en cuenta el cronograma que reconstruyeron los investigadores, el ataque ocurrió solo 20 minutos después de que Miriam saliera de casa, y 10 minutos después encontraron su cuerpo. Sin embargo, nadie vio al agresor, nadie escuchó gritos, silencio. La búsqueda inmediata no dio resultados. Ni siquiera la ayuda de policías con perros adiestrados sirvió. El rastro se perdía al borde del descampado y luego entre las casas. Los investigadores intentaron determinar el motivo del crimen. Descartaron la violación. No se encontraron indicios de naturaleza sexual. La ropa estaba en su sitio, abrochada. El robo también quedó descartado. Todos los objetos de valor que la joven llevaba consigo en el paseo permanecían con ella. El teléfono móvil, el dinero, las joyas, incluso los pendientes en sus orejas. Sin embargo, el ataque fue excepcionalmente brutal, tanto que los investigadores sospecharon un motivo personal. El asesino debía conocer bien a la víctima. Existía algún tipo de vínculo emocional entre ellos, posiblemente odio o rencor. Tal cantidad de puñaladas no es un simple asesinato, es furia. Esta versión fue confirmada por el informe forense. A Miriam le contaron más de 90 puñaladas. El experto contó lentamente, registrando cada una. 92 golpes. Además, el criminal usó 2 armas blancas diferentes. No se encontró ningún cuchillo en el lugar. La mayoría de las heridas eran superficiales. Los primeros golpes fueron en la espalda y el abdomen. Según la policía, esto indicaba un ataque repentino por la espalda. Además, el asesino no era físicamente muy fuerte. Las heridas eran poco profundas, como si las hubiera infligido una persona que no podía aplicar toda su fuerza. 8 puñaladas se localizaban en la zona de los riñones. El forense declaró que podrían haber causado una hemorragia mortal. Otra herida, potencialmente letal, se encontró en la zona del pecho. El criminal le atravesó el corazón. Este golpe fue preciso, profundo. El final. Según la estimación de los criminalistas, el ataque duró al menos 10 minutos, un lapso bastante largo, considerando que cerca debía haber gente con perros. Deberían haber notado o escuchado algo. Parecía extraño que esto no hubiera ocurrido. Al menos, ninguno de los presentes en el lugar del crimen pudo proporcionar información valiosa. Todos decían lo mismo. No oyeron nada, no vieron nada. Era evidente que el criminal también resultó herido en la lucha. A Miriam se le rompieron 2 uñas. Tenía numerosos cortes y moratones en las manos. Se resistió, arañó, intentó apartar al atacante. Lo más extraño para los investigadores fue que los 4 perros grandes que acompañaban a la víctima no reaccionaron de ninguna manera ante el criminal. No ladraron, no intentaron defender a Miriam. Simplemente
Se quedaron al lado, mirando. Esto confirmaba la sospecha de que la víctima y el asesino se conocían. Probablemente los animales también lo conocían. Por lo tanto, el atacante se veía regularmente con la fallecida. Quizás vivía cerca. Entraba en la casa, saludaba, acariciaba a los perros. Luego, los detectives revisaron el teléfono móvil de la fallecida y descubrieron que alguien había borrado información, presumiblemente después del ataque. No se pudo establecer la hora exacta. Conversaciones borradas, llamadas eliminadas. Alguien se había esmerado en borrar las huellas. Dadas las circunstancias, la sospechosa inicial fue una mujer. Estas suposiciones surgieron porque la mayoría de las heridas eran poco profundas. Probablemente las infligió una persona con capacidades físicas limitadas. La cantidad de heridas podía tener una impronta femenina, motivada por los celos, la envidia o la venganza. Además, las mujeres encolerizadas a veces se controlan mucho peor que los hombres. 92 golpes. Eso no es cálculo, es pérdida de control. Con esta base, los detectives comenzaron a analizar el círculo cercano de la víctima, con la esperanza de encontrar una pista. Quizás estaba involucrada en triángulos amorosos o había tenido un conflicto grave con alguien recientemente. Como el grupo de 3 personas se había mudado hacía poco, la primera sospechosa fue su amiga Celia. Cuando los rumores sobre una mujer asesina comenzaron a extenderse, recibió una gran cantidad de negatividad. Esto solo intensificó el dolor por la pérdida de su mejor amiga. Los vecinos la miraban con recelo. En internet escribían cosas horribles. Celia dejó de salir a la calle. Sin embargo, Celia negó su implicación en el crimen. La familia Vallejo tampoco creía en su culpabilidad. Las chicas eran amigas desde hacía demasiado tiempo y su amistad era muy fuerte. Conocían a Celia desde la adolescencia, habían visto cuánto quería a Miriam. Celia logró demostrar su inocencia con una coartada. Pero, incluso después de que las fuerzas del orden la eliminaran de la lista de sospechosos, los ataques de los vecinos continuaron. A ellos se unió todo el Internet solidario, y los rumores difundidos por los periodistas solo avivaban el conflicto. Celia se quejaba de acoso y amenazas en la red. Alguien le escribía mensajes privados. Alguien llamaba y guardaba silencio. Cambió de número, pero las amenazas la encontraban de nuevo. Al mismo tiempo, colaboraba activamente con los detectives. Quería sinceramente ayudar a la investigación a atrapar al criminal. La joven estaba convencida de que su amiga había sido atacada por un desconocido. Se basaba en que, en su círculo cercano, no había personas problemáticas. La propia Miriam no era conflictiva y evitaba categóricamente a las personas agresivas, con antecedentes penales o del mundo delictivo. En general, trataba de eludir cualquier conflicto. En el trabajo, guardaba silencio cuando otros discutían. En casa, se iba a su habitación si Sergio y Celia reñían. En este contexto, se volvió a la versión de un ataque motivado por la violación. Los investigadores supusieron que el criminal podría haber sido asustado, por lo que no tuvo tiempo de llevar a cabo su plan. Sin embargo, no se encontraron pruebas de este motivo. La ropa estaba abrochada, sin rastros. Varias personas del círculo cercano de Miriam hablaron de su exnovio. Sin embargo, este joven no era agresivo ni impulsivo. Fue rápidamente descartado de la lista de sospechosos.
En primer lugar, su relación había terminado hacía mucho tiempo. Además, la ruptura se produjo sin acoso ni señales de alarma. Simplemente se separaron pacíficamente y no se molestaron más. A veces se encontraban por la calle, se saludaban y seguían su camino, sin dramas. En segundo lugar, el chico vivía en Madrid, cerca de la familia Vallejo, y proporcionó una coartada confirmada que eliminó todas las sospechas sobre él. La noche del asesinato estaba en el trabajo. Luego en un bar con amigos. Decenas de testigos, grabaciones de cámaras. Luego comenzaron a trabajar en la versión de que el asesino en realidad quería matar a Celia, pero por error mató a la otra inquilina de la casa, Miriam. Las chicas realmente se parecían en el color de pelo, la complexión y la altura. Se turnaban para pasear a los perros. Esta versión se veía respaldada indirectamente por el hecho de que la fallecida llevaba ropa que le cubría bastante la cara, incluyendo un gorro y una bufanda. Confundirlas realmente no era difícil, especialmente considerando que ambas paseaban a los perros de la otra de vez en cuando. En la oscuridad, en un descampado, con 4 animales, ¿quién podría distinguirlas? Sin embargo, esta versión también resultó ser insostenible. La mejor amiga de la víctima tampoco estaba siendo acosada por nadie. No tenía exparejas problemáticas ni otros conflictos. Celia vivía una vida tranquila. Trabajaba, salía con Sergio, sin dramas. Finalmente, los detectives interrogaron a más de 100 personas de interés para la investigación, pero todas tenían coartadas confirmadas y fueron gradualmente eliminadas de la lista de sospechosos. La mayoría colaboró de buen grado con la investigación. Proporcionaron voluntariamente muestras de ADN para los análisis, abrieron sus puertas, respondieron preguntas, mostraron sus teléfonos. Un interrogatorio exhaustivo del círculo más cercano de la fallecida también mostró la ausencia de sospechosos. El círculo se estaba cerrando. Entonces, se centraron en investigar a las 2 personas más cercanas a Miriam en ese periodo. Naturalmente, eran Celia y su novio Sergio, con quienes vivía. Pero incluso una segunda verificación de Celia demostró que la joven tenía una coartada sólida. No podía ser la asesina. La noche del ataque a Miriam se encontraba a más de 20 kilómetros del lugar del crimen. Se encontraron decenas de testigos que lo confirmaban, así como grabaciones de video y fotografías. Por si acaso, se verificó la geolocalización de su teléfono móvil y las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Todo esto solo confirmaba las palabras de la compañera de piso de la víctima. Celia estaba en otra ciudad, visitando a unos familiares. Estaba sentada a la mesa, cenando, riendo. Mientras tanto, su amiga se desangraba en un descampado. Celia fue definitivamente eliminada de la lista de sospechosos. Pero con su novio Sergio, la situación era diferente. Las sospechas sobre él comenzaron a confirmarse indirectamente cuando se descubrió que desde que conoció a Miriam, la relación entre ella y Sergio había sido tensa. La joven incluso se quejó a Celia de que no se sentía segura cerca de su novio. Periódicamente tenían breves altercados verbales, pero su amiga lograba calmarlos a ambos, recordándoles que todos pagaban juntos el alquiler de la casa. Celia se interponía entre ellos, abría los brazos y decía: «No empecemos, tenemos que vivir juntos aquí». Según Celia, después de la mudanza, la tensión aumentó durante un tiempo, pero luego todo volvió a la normalidad,
Incluso sabía que Sergio había ayudado a Miriam a instalarse en la casa, montando la antena de la televisión y moviendo cajas pesadas. Aparentemente, todo se había arreglado. Ella misma se negaba categóricamente a creer que su novio pudiera estar implicado en el ataque y asesinato, especialmente uno con casi 100 puñaladas. Era su novio, dormían en la misma cama, planeaban un futuro. ¿Cómo era posible? Sin embargo, los detectives no estaban satisfechos con la coartada que proporcionó Sergio. Según él, entre las 8:30 y las 9 de la noche, estuvo jugando a videojuegos en su consola PlayStation. Estaba en casa, solo, sin nadie cerca. Sin embargo, este hecho podía verificarse, por lo que los detectives utilizaron la consola de inmediato. La historia del joven resultó ser cierta. La PlayStation efectivamente estaba encendida en los intervalos de tiempo indicados. Después de eso, el joven fue puesto en libertad y continuaron con la investigación. No obstante, no lo descartaron por completo. Algo no les dejaba tranquilos. Pasaron solo 3 días cuando ocurrió un incidente curioso. De repente, Sergio decidió romper su relación con Celia y abandonó la casa que alquilaban los tres. A todos les pareció extraño, incluida la propia joven. Recogió sus cosas, no explicó el motivo, simplemente se fue. Más tarde, se supo que Celia compartió sus sentimientos con amigos y familiares. Nunca entendió por qué se produjo la ruptura. Todo sucedió de forma demasiado brusca e inesperada. Desde fuera, parecía que mantenían una comunicación normal, ya que se veían regularmente en el trabajo, pero su vida personal había cambiado radicalmente. Se saludaban, intercambiaban un par de palabras junto a la máquina y se iban. Ninguna cercanía. Cuando el cuerpo de la fallecida fue enterrado, unas 500 personas asistieron a la ceremonia. Entre ellas estaba Sergio, a quien observaban de cerca. Resultó que no había venido para dar el pésame a la familia Vallejo. Se comportaba de forma extraña. La mayor parte del tiempo estuvo en una habitación apartada o en la calle, donde simplemente fumaba un cigarrillo tras otro. Encendía uno nuevo con el anterior. Miraba hacia otro lado. No solo evitaba a la gente, sino que llevaba un abrigo largo, un sombrero y gafas de sol, como si intentara ocultar su identidad en un espacio cerrado, en enero. A pesar de las precauciones, todos lo reconocieron, y algunos incluso notaron arañazos en la nariz de Sergio, los mismos que tenía en las manos, frescos, rojos, aún sin cicatrizar. Él mismo justificó su aparición por una pequeña infracción de las normas de seguridad en el trabajo, por la que se lesionó con el equipo. Pero todo parecía muy sospechoso. Los arañazos eran paralelos, como si alguien hubiera pasado las uñas por su piel. Los investigadores trabajaron durante 7 meses sin grandes avances, pero el 13 de agosto de 2019 se produjo el primer arresto en el caso de Miriam Vallejo. Para entonces, Sergio tenía 29 años. Resultó ser la persona más adecuada de la lista de sospechosos. Curiosamente, el entorno del chico no creía que fuera capaz de algo así. Lo describían como un joven muy tranquilo y sensato, aficionado a los videojuegos y a la pesca. Estaba lejos del mundo del crimen y la crueldad. Un chico tranquilo, introvertido.
Ni siquiera la ausencia de problemas con la ley convenció a las fuerzas del orden de que se habían equivocado. Sergio fue detenido en casa de sus padres. Se había mudado allí justo después del asesinato y de la ruptura con Celia. Durante el registro de la habitación donde vivía el joven, se incautaron un ordenador y otros equipos, varios teléfonos móviles, un coche y ropa. El hallazgo más curioso fue un machete que guardaba en el armario. La hoja era larga, pesada y estaba en una funda. Todo esto debía ser analizado en el marco de la investigación forense. Sergio continuó negando su implicación en el asesinato, pero los investigadores no tenían dudas de su culpabilidad. Todo encajaba: el motivo, la oportunidad, el comportamiento después del crimen. Los detectives manejaban dos versiones principales. La primera sugería un deseo de tener una relación íntima con Miriam, que ella rechazó, lo que provocó que Sergio la atacara. La segunda opción parecía aún más probable. Implicaba que Miriam había descubierto la infidelidad de Sergio e iba a contárselo a Celia. El chico no podía permitirlo, por lo que atacó y mató a la joven. Más fácil matar que perder una relación. El motivo para el aumento y fortalecimiento de las sospechas en su contra fue un análisis más detallado de la videoconsola del joven. A pesar de que realmente estaba encendida durante el período que él indicó, y cuando la chica murió, en realidad el mando no se utilizó todo el tiempo. Nadie estaba jugando. El personaje estaba quieto, sin moverse. Se supuso que el asesino dejó la consola encendida a propósito para fabricarse una coartada, y que en realidad aprovechó ese lapso de tiempo para acabar con su compañera de piso. Encendió la consola, salió de casa, volvió y la apagó. Sencillo. Durante el análisis forense, en la ropa que llevaba la víctima, se encontraron restos de ADN que coincidían con el perfil de Sergio. Los investigadores estaban seguros de que estos restos quedaron en el momento en que él la atacó por la espalda. Presumiblemente, con una mano la sujetó por el cuello, mientras con la otra le asestaba golpes antes de que ella lograra liberarse y ofrecer resistencia. Miriam luchó, arañó, gritó quizás, pero nadie la oyó. Naturalmente, el abogado de Sergio argumentó que se trataba de una transferencia accidental de muestras de ADN, dado que todos vivían juntos, se tocaban ocasionalmente, usaban los mismos objetos, lavaban su ropa y tocaban la ropa de los demás. El ADN del chico podría haber acabado fácilmente en cualquier prenda del armario de la víctima. Vivían bajo el mismo techo. Es natural. Sin embargo, se encontraron colillas con muestras de ADN de Sergio cerca del cuerpo de la joven, lo que parecía una prueba bastante convincente. 4 colillas, todas recientes, todas suyas. Pero el abogado también intentó rebatir estas pruebas, afirmando que estaban allí desde antes, de cuando Sergio había paseado a los perros y fumado en días anteriores. Quizás el día anterior, quizás una semana antes, quién sabe. Todo sonaba poco convincente, pero el juez lo consideró un argumento de peso. Los detectives estaban seguros de que el machete confiscado era el arma del crimen, pero el propietario
lo negaba. Según el joven, lo guardaba como recuerdo de su abuelo, fallecido de viejo. Solo lo usaba para pescar y como herramienta en sus excursiones. Su abuelo le enseñó a limpiar el pescado con esa hoja, una reliquia familiar. El análisis forense confirmó que el machete no se utilizó durante el asesinato. No había sangre en la hoja, ni micropartículas de tejido, nada. En las audiencias preliminares, el abogado intentó convencer al tribunal de que Sergio no era peligroso. Durante los 7 meses posteriores al asesinato de Miriam, llevó una vida completamente normal. Incluso se comunicó con la familia de la víctima para ofrecerle su apoyo. Antes de la tragedia, el chico tampoco había tenido problemas con la ley, ni una sola condena, ni una sola multa. A pesar de esto, el juez decidió que debía ser puesto en prisión sin derecho a fianza mientras duraba el proceso judicial. Demasiadas coincidencias. Luego, el foco de los investigadores se centró en las conversaciones entre Sergio, su hermano y Celia. La joven volvió a despertar sospechas. Llamaba a su exnovio canalla y psicópata. Lo escribía en mensajes, lo repetía en voz alta. Esto generó la suposición de que ella podría saber más sobre la muerte de su amiga de lo que realmente contaba. Quizás lo sospechaba, quizás vio algo. Sin embargo, las investigaciones posteriores no confirmaron nada de esto. Celia atribuía su ira a no poder imaginar que su novio le hubiera arrebatado a su mejor amiga. Durante el arresto de Sergio, no pudo contener sus emociones, por lo que le deseó la muerte en prisión, que se muera allí, que se pudra. Luego, Celia volvió a hablar con la policía y contó que había descubierto numerosas infidelidades de su novio y también que consumía sustancias prohibidas. Antes no lo había mencionado porque no quería empeorar su situación, pero ahora estaba segura de que él era el criminal. Ahora le daba igual. Que lo supieran todo. Al examinar el teléfono móvil del sospechoso, se descubrió que la tarde en que Celia se fue de casa, él se estaba mensajeando con otra chica. Así surgió la hipótesis de que tuvo una relación íntima con ella o se encontraron en la casa mientras su novia y Miriam no estaban. Sin embargo, cuando su compañera de piso regresó y lo descubrió, decidió contárselo todo a Celia. Este fue el motivo para deshacerse de su amiga. Miriam sabía demasiado. Cuando las infidelidades se hicieron de dominio público, la joven volvió a hablar con los detectives. Celia recordó algunos detalles importantes. Por alguna razón, Sergio quemó objetos personales en los días posteriores al asesinato. Según ella, destruyó incluso un conjunto completo de ropa. Ahora entendía que era la ropa que llevaba el chico en el momento del asesinato de Miriam. ¿Qué sentido tenía quemar ropa normal sin más? Hizo una hoguera en el patio trasero, arrojó una chaqueta, unos vaqueros, una camiseta. Miró cómo ardían. Parecía que lo había hecho deliberadamente para deshacerse de las pruebas. El propio Sergio lo negó todo y consideró que su ex simplemente quería vengarse de él por las infidelidades y la ruptura. Se lo está inventando, miente, quiere verme entre rejas. La declaración más comprometedora de la joven llegó más tarde. Hablando con el hermano de Sergio, Celia dijo que los cuchillos que él usó para el asesinato estaban enterrados en algún lugar cerca de la casa. Están allí, en la tierra,
esperando. Cuando la policía habló con la joven sobre estas afirmaciones, resultó que había consultado a un vidente y ahora basaba sus declaraciones en sus palabras. Ella misma no sabía qué cuchillos eran ni dónde estaban enterrados exactamente. Simplemente quería creer. Lamentablemente, las declaraciones de Celia no estaban fundamentadas y las comprobaciones no permitieron confirmarlas. Por ello, no influyeron en la investigación. No se encontraron cuchillos cerca de la casa. Cavaron, usaron detectores de metales. Nada. El 20 de septiembre de 2019 se decidió mantener a Sergio en prisión preventiva, lo que confirmaba la falta de pruebas contundentes contra el joven. En total, estuvo tras las rejas 4 meses. Celda de aislamiento, interrogatorios, espera. De repente, fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 2019. Los análisis de los objetos confiscados en la casa donde vivía con sus padres no permitieron encontrar ningún rastro de ADN relacionado con la fallecida. Nada en la ropa, nada en los zapatos, nada en el coche. Sergio fue liberado, pero le retiraron el pasaporte y le exigieron presentarse semanalmente en el juzgado para firmar. Todos los lunes a las 10 de la mañana, sin falta. Luego, los detectives intentaron obtener más pruebas para vincular al asesino con el crimen, pero fue en vano. El caso se estancó. En diciembre de 2020, la investigación dio un giro inesperado. A mediados de mes, un joven llamado Alberto Versosa ingresó en un centro de rehabilitación de Madrid. Se encontraba en un estado de fuerte intoxicación y comenzó a contar detalles de la muerte de una chica a la que llamaba Miriam. Proporcionó diversos datos que atrajeron la atención de la policía. Mencionó el lugar, la hora y detalles que no se habían publicado en la prensa. El propio joven había sido condenado por agredir a una persona en 2019. Intentó atropellarla con un coche bajo las ventanas de la casa de su madre. Así, acabó en la misma celda que Sergio, donde éste supuestamente le confesó el asesinato de su compañera de piso. De noche, en la oscuridad, cuando los guardias se habían ido. Según Alberto, todos los datos que él mismo mencionaba se los había contado su compañero de celda durante su encarcelamiento. Sin embargo, sus declaraciones diferían mucho de los hechos del caso, por lo que sonaban poco convincentes. Confundía fechas, lugares, el número de puñaladas. Luego, Alberto incluso confesó él mismo el ataque a Miriam. Fui yo. Yo la maté. Lo siento. Finalmente, las comprobaciones demostraron que el propio Alberto no estaba implicado y que sus historias no tenían un valor especial para la investigación. Sus muestras de ADN no se encontraron en el cuerpo de la víctima ni en la escena del crimen. Y además, el hombre tenía una coartada confirmada. Estaba en otra ciudad, ingresado en un hospital por una sobredosis. Para la familia de Miriam, todo esto fue otro golpe. Seguían esperando que se hiciera justicia para su hija. La madre no salía de casa. El padre envejeció 10 años. Para enero de 2023, el juez que llevaba el caso declaró que no había pruebas suficientes para responsabilizar a ninguna persona. A pesar de que las sospechas contra Sergio persistían, era evidente que el material era insuficiente para presentar cargos formales, por lo que el proceso penal contra él se sobreseyó. El caso
se cerró. El abogado del hombre declaró inmediatamente que su cliente reclamaría una indemnización por los daños sufridos. Sostenía que los arrestos y las medidas cautelares adoptadas por las autoridades habían tenido un fuerte impacto negativo en la vida del joven. Sergio se peleó con casi todos sus amigos. Su reputación sufrió un daño irreparable. Continuaron las amenazas e insultos en su contra. La gente se cambiaba de acera cuando lo veía. El golpe más duro para él fue la muerte de su padre. El hombre padecía cáncer, pero sobrellevaba la enfermedad hasta que sufrió una recaída que no pudo superar. Su hijo consideraba que esto estaba directamente relacionado con el estrés del arresto de Sergio. El padre no soportó la vergüenza, no soportó los rumores. Además, el joven exigía la devolución de todos los bienes que le habían sido confiscados de la casa, incluyendo el machete, el coche y la ropa. Según el abogado, su cliente iba a reclamar una compensación por daños morales de al menos 300.000 euros. Por el dolor, por la humillación, por el tiempo perdido. Luego, la familia Vallejo recibió un nuevo golpe cuando les informaron del cierre del caso. Ahora fueron ellos quienes empezaron a quejarse e intentar poner en marcha de nuevo los engranajes detenidos de la justicia. Escribieron peticiones, se dirigieron a los medios de comunicación, contrataron detectives privados. A pesar de que el caso simplemente se cerró, la familia de la fallecida continuó presionando a las fuerzas del orden. En julio de 2025 se decidió reanudar la investigación. El motivo fue la aparición de un nuevo testigo, según el cual en el ataque a Miriam podría haber participado más de una persona. El testigo, cuyo nombre no fue revelado, declaró que escuchó voces en el silencio desde la dirección donde más tarde se encontró el cuerpo. Una voz masculina, quizás dos. Gritaban, discutían, luego se callaron. Esto podría explicar por qué se usaron dos tipos de armas blancas y por qué la víctima recibió tantas heridas diferentes y numerosas en un corto período de tiempo. Uno golpeaba por la derecha, el otro por la izquierda. Uno sujetaba, el otro cortaba. Después de esto, se realizó una reconstrucción para establecer la cronología de los hechos. Demostró que dos atacantes encajaban perfectamente en las circunstancias del asesinato, confirmadas por las pruebas. Esto permitió tomar una nueva dirección en la investigación. El caso es que, si el asesino no era Sergio, su captura requería un enfoque completamente nuevo. Había que empezar de cero. Finalmente, la familia de Miriam tenía una nueva esperanza. Sin embargo, hasta ahora el caso no se ha resuelto y el trabajo continúa. La investigación aún no ha terminado, pero la fiscalía afirma que el asesino o los asesinos no podrán escapar bajo ninguna circunstancia del castigo que merecen. Los encontraremos. Tarde o temprano. Muchos creen que detrás del asesinato de Miriam está Sergio. Al fin y al cabo, parte de las pruebas apuntan directamente a él. En la escena del crimen, en la ropa de la fallecida, se encontraron sus muestras de ADN.
El chico tenía un motivo para deshacerse de su compañera de piso que había descubierto su infidelidad. Tenían una relación tensa. Se vieron arañazos en su cara y cuerpo. Además, el chico no tiene coartada. Mintió al respecto, lo que ya socava la confianza en sus palabras. Además, Sergio era bien conocido por los perros, que no lo habrían atacado. Conocían su olor, su voz, su tacto. Sabía que su compañera de piso había salido a pasear y pudo acercarse a Miriam sin ser visto, donde la atacó sin testigos y luego quemó su ropa, como contó Celia más tarde. Volvió a casa, encendió la PlayStation, fingió que no había pasado nada. Sin embargo, actualmente no se le considera sospechoso. Está libre, camina por las mismas calles por las que paseaba Miriam. ¿Pudo hacerlo Sergio? Al fin y al cabo, todo apunta a él y simplemente se salió con la suya. O quizás, en esta situación, fue víctima de una desafortunada coincidencia, una mala casualidad, una mala coartada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado.